¿Os acordáis de la campaña de Vigilus? Quizá no mucha gente la conozca porque, en fin, no había primarcas de por medio, pero en el momento de salir fue un evento espectacular. En 2 suplementos se desarrollaba la guerra del planeta Vigilus, que hace de Eslabón en el punto de paso más estable entre las dos mitades del Imperium. Ahí se dieron de palos la mitad de las facciones de Warhammer 40.000 y nos encontramos con un duelo entre Marneus Calgar y Abaddon el Saqueador que, coincidentemente, estrenaban nuevos modelos de miniaturas. La campaña termina en una victoria pírrica para el Imperium, tras una lucha de proporciones épicas llena de giros argumentales y subtramas. Parecía bastante importante, dada la cantidad de personajes nuevos y cajas de inicio ambientadas en esta campaña. De esto os estoy hablando algo que ocurrió allá por finales de 2018 y principios de 2019 respectivamente. Y luego nada. No volveríamos a saber nada de Vigilus hasta 2022, si bien era para un suplemento que narraba su epílogo y cómo la campaña se extendía más allá del planeta, dejando un montón de cabos sin atar. Y más, no se supo del escenario de guerra que parecía estar a la altura de Cadia. Esto, señoras y señores, es un arco argumental abandonado, al menos a fecha de este vídeo. Hace un tiempo, Juanma hablaba en su canal de Todo Estrategia sobre la situación actual del trasfondo de 40K, en un ejercicio de reflexión y crítica con cierta desazón. Contemplaba una suerte de sequía en la que Warhammer 40.000, a falta de grandes eventos en el trasfondo, parecía estar estancado. Por salseante que pudiera sonar, Juanma estaba apuntando a algunos problemas de forma acertada. Y es que el universo de Warhammer 40.000 está ahí para, y oh sorpresa, vender miniaturas. ¿Chocante? No, en absoluto. Es algo que hemos repetido por activa y por pasiva en este canal, pero lo que nunca hemos discutido en profundidad es cómo afecta exactamente esto al trasfondo. ¿Qué mecanismos utiliza Games Workshop para hacer del trasfondo una extensión de su campaña de marketing? Eso es lo que pretendemos desarrollar en este vídeo. Warhammer 40.000 posee un trasfondo que, por artificial que pueda ser, ha trascendido su propio producto y a veces consigue vivir como un ente propio. Sin embargo, su naturaleza comercial tira de él de cuando en cuando para recordarnos que, al final, sirve a un propósito. ¿Pero de qué manera lo hace? Es lo que estamos a punto de descubrir. Bienvenidos todos, Nuestros hermosos seguidores y queridas seguidoras, a este nuevo vídeo. Comencemos. Nadie puede negar que los últimos años han dado de sí mucho de qué hablar en cuanto al trasfondo de Warhammer 40.000, independientemente de las opiniones personales que cada uno tenga con respecto a los avances del trasfondo. Creo que todos estaremos de acuerdo en que, sí o sí, está avanzando. La caída de Cadia, el retorno del Rey Silente, la aparición de algunos primarcas, tanto leales como traidores, la Cuarta Guerra Tiránida. Hay como una cadena de eventos que más o menos conforma una serie de causas y consecuencias con grandes personalidades en su centro, lo que colectivamente llamaríamos una historia. Puede que a muchos esto les resulte obvio. Warhammer 40.000 está lleno de historias, pero una cosa es que tenga historias que contar y otra, muy distinta, es que el universo como tal tenga un hilo conductor que le afecta de manera global. En lo tocante al trasfondo, nosotros recordamos un tiempo en el que no era así. Una época oscura en la que avanzar el trasfondo era sinónimo de herejía. ¿Y quién puede culpar a Games Workshop, dueños de la marca, de no atreverse a avanzar en el trasfondo? Ya habían tenido experiencias previas tratando de hacerlo y los resultados habían sido, bueno, desagradables. Todo cambió en algún momento de entre 2012 y 2015, cuando, en las oscuras entrañas de sus oficinas en Nottingham, alguien tuvo una brillante idea. ¿Y si, a partir de ahora,
tratamos de enlazar los nuevos lanzamientos con un trasfondo que vaya progresando a la vez que introducimos nuevas ideas y conceptos. De alguna manera este tipo no fue sentenciado a una ejecución sumaria. Probablemente porque no había ningún comisario en la sala. Y años después, porque tengamos en cuenta que los productos que salen a la venta se planifican con una antelación de entre 18 y 24 meses, a finales de la 7ª edición recibiríamos los suplementos de Zona de Guerra de Fenris, trayendo los Wulfens y a Magnus el Rojo con los nuevos Mil-Hijos, y más tarde La Tormenta en Ciernes, que daría el cierre a esta edición con la aparición de nuevos personajes, el retorno de Guilliman y una galaxia transformada como no se había visto jamás en todos los años que este universo llevaba existiendo. Aquello era algo nuevo, el trasfondo estaba avanzando. Alguno puede pensar que esto de expandir el trasfondo ya se hacía antes, con la Primera Guerra Tiránida en la 4ª edición o la campaña de Pandoras en 6ª. Pero no se puede comparar. Expandir no es lo mismo que avanzar. Abrir nuevos frentes de batalla en arcos argumentales que son autoconclusivos es algo que carece de consecuencias que marquen un cambio significativo en el trasfondo. Así que esta nueva estrategia de ventas supuso un cambio de enfoque en el que de verdad se podía entender Warhammer 40.000 como una historia, no como un telón de fondo. Sin embargo, la estrategia de avanzar el trasfondo con los lanzamientos no está exenta de problemas propios. Empecemos por la parte buena de todo esto. Avanzar el trasfondo con la salida de nuevos modelos hace que las más de las veces estos se introduzcan de manera orgánica. Por lo general, al introducir un nuevo modelo se asume que este siempre estaba ahí, pero ahora existía la posibilidad de que esto supusiera un cambio drástico en el universo, lo cual hace que se sienta como algo vivo y ofrece un montón de oportunidades para que aparezcan nuevos conflictos, tanto externos como internos, para las facciones de este universo. ¿Cómo reacciona el Consejo de Terra ante el regreso de un hijo del emperador? ¿Cómo cambia la sociedad Eldar ante la llegada de un nuevo dios? ¿Cómo responden los grupos de poder del Imperium en el momento en que la galaxia se parte en dos y aparecen nuevas amenazas? El equipo de escritores de trasfondo, que trabaja dentro del departamento de Warhammer Studio, son los encargados de darle una dimensión narrativa a las miniaturas y aprovecharon al máximo estas oportunidades. En palabras del propio Phil Kelly, en su nivel más básico, nuestro trabajo es escribir historias sobre miniaturas de Citadel. A veces me refiero a ello como escribir sobre goblins, y a veces eso es exactamente lo que es. Pero lo que hacemos tiene una contribución más integral al hobby que simplemente narrar historias entretenidas. Las historias que escribimos, por lo general, se centran en los héroes del momento, y con esto me refiero a los modelos y ejércitos que se ponen a la venta en el momento de la publicación. Los héroes y antihéroes no siempre ganan, pero siempre lucen genial en sus escenas, e incluso si son derrotados, se vuelven a levantar. Tenemos nuestra lista de modelos que los diseñadores han terminado, las examinamos detenidamente, nos paramos en los pequeños detalles y luego, junto con los propios diseñadores, encontramos la manera correcta de introducirlos en nuestros mundos. Esto en parte se consigue mediante los códices, que están escritos específicamente para ser propaganda de la facción que toca por un motivo evidente. Nadie quiere ver que la facción que está coleccionando ser unos perdedores. Por otra parte, los códices no avanzan el trasfondo, dado que son documentos que, en un principio, solo van a comprar jugadores de esa facción en específico. Los avances en el trasfondo lo podemos ver en documentos pensados para que muchos jugadores los compren, es decir, los reglamentos de las nuevas ediciones y los suplementos, porque incluyen reglas nuevas para todos los jugadores o van acompañados de los perfiles de nuevos lanzamientos. Por supuesto, podéis estar seguros de que, si ese suplemento viene acompañado de un nuevo personaje o tropa, tendrá un papel protagonista. Sin embargo, el problema principal que tiene enlazar el trasfondo a los nuevos lanzamientos es que, bueno, solo puedes lanzar nuevos productos una vez. Así que en su momento de brillar en el trasfondo suele ser al mismo tiempo en el que sale al mercado y luego nada. Hagamos un pequeño repaso de los mayores eventos de la historia de Warhammer 40.000 en los últimos años.
Año 2023, tenemos la Cuarta Guerra Tiránida y resulta que es porque los tiránidos reciben nuevos modelos. Arcas del Augurio, un arco argumental sustentado por personajes que, en casi todos los suplementos, venían con el nuevo modelo del protagonista. Año 2020, tenemos nuevos necrones y el Nexo Paria es el nuevo frente de batalla. Año 2018 y 2019, tenemos la batalla de Vigilus, que es como una Cadia 2.0 y, oh sorpresa, nuevos modelos para marines leales y marines del caos, vehículos orcos, cultos Genestealer, Marneus Calgar y Abaddon. Año 2017, las guerras de la plaga son el epicentro de la batalla entre dos primarcas, uno de ellos recién salido de la factoría con su flamante ejército de la Guardia de la Muerte. Y en la primera mitad de este año tenemos la tormenta en ciernes, protagonizada por los nuevos personajes y poco antes Magnus el Rojo y sus nuevos 1000 hijos arrasaban Fenris. Desde entonces este tipo, el gigantón rojo cíclope, no ha vuelto a hacer nada realmente importante en los últimos 7 años. En todas estas situaciones, el momento álgido de los nuevos personajes y facciones viene y va, porque no se puede tener a un mismo personaje o facción siendo el protagonista de todo lo que ocurre. A menos claro que tu nombre sea Adeptus y tu apellido Astartes. Pero incluso en esa situación, el protagonismo tiene que ir cambiando conforme se suceden los lanzamientos, así que pueden darse situaciones como esta. Octava edición. Comienza hablando de la Cicatrix Maledictum, y el teatro de guerra son las guerras de la plaga, con el nuevo ejército de Guardia de la Muerte. Todos los modelos de este ejército se ponen a la venta en menos de 6 meses, y para el final de la edición tenemos los suplementos del despertar psíquico, 9 expansiones, cada una con un frente de batalla distinto. El último de ellos hace de puente con la 9ª edición, y las guerras de la plaga quedan en el limbo. Mientras tanto, pasamos a... 9ª edición. El trasfondo se centra ahora en los Nexos Paria. Tenemos un montón de modelos nuevos de los necrones y después de sacar ese repertorio, pasamos a cosas totalmente ajenas. Que si el sector Metallica, que si se encuentra la guerra de Octarius, que si los alrededores del Guantelete en Natsun y finalmente las arcas del Augurio, que no guardan ninguna relación con los Nexos Paria, sino que siguen su propio arco narrativo. Y ahora, 10ª edición, estalla la Cuarta Guerra Tiránida, y a fecha de hoy, un año después de su lanzamiento, ya nos hemos olvidado de ella. ¿Veis el patrón que se repite? En todos estos casos, vemos que el conflicto inicial va acompañado de un lanzamiento de miniaturas nuevas, las cuales se refuerzan con lanzamientos inmediatamente posteriores para apoyar al consumidor que desea invertir en estos nuevos ejércitos. Por lo tanto, luego ya solo queda centrarse en otras facciones que están luchando en otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la guerra inicial que nos presentaban, dejando un montón de cabos sueltos y algo que parecía muy importante acaba relegado a otro problema más, otro frente de batalla más, sin que se haga notar el impacto de ese conflicto en el resto del trasfondo. Durante la 9ª edición, esto fue particularmente sangrante. Games Workshop lanza al mercado una miniatura del fragmento del Dragón del Vacío y del mismísimo Rey Silente, dos entidades cada cual más importante que cualquier primarca, y no hicieron nada con ellas. Estamos hablando de personajes que han dado forma al universo de 40K como lo conocemos, y cuya mera presencia debería sentirse de manera constante. Sí que es verdad que hay frentes de batalla que han tenido algo de continuidad, pero más encarados a expandirlo antes que a avanzarlo. Y como ya hemos dicho, expandir no es lo mismo que avanzar. Para eso haría falta que una batalla tuviera consecuencias reales, y para que haya consecuencias de verdad, tiene que haber vencedores y vencidos, lo cual nos deja hablar de otro problema importante. Cuando los luchadores de una guerra ficticia son algo más que personajes, porque representan un producto tangible que la gente está comprando, podéis estar seguros de que los escritores de Games Workshop serán bastante tímidos a la hora de escribir derrotas importantes. Por este motivo, citando a Nick Horth,
Como escritores de trasfondo, nos enfrentamos al constante equilibrio para asegurarnos de que nuestros personajes y las facciones a las que pertenecen son tratados con el mismo respeto y que ninguno de ellos cae en una interminable serie de derrotas humillantes o en una racha de victorias aburridas y predecibles. Nos corresponde a nosotros asegurarnos de que cada personaje y facción recibe su momento de gloria, con todo y sus victorias y derrotas. Esto requiere de un toque delicado, y no es una cuestión de simplemente equilibrar la balanza. Si todo el mundo intercambia victorias y derrotas yendo a mitad y mitad, entonces estos conceptos rápidamente pierden su significado. Eso es la receta para una historia inconsecuente y carente de tensión. La contraparte de condenar a un personaje o facción al constante fracaso es convertirlos en la estrella del espectáculo a costa de todos los demás. Ganar no lo es todo. De hecho, el triunfo constante y sin consecuencias es igual de debilitante o pernicioso para un personaje o facción como cualquier derrota. Más aún, puede implicar la muerte creativa del propio trasfondo. Eso no quiere decir que no veamos el valor de un triunfo indiscutible. Cada uno de nuestros libros de ejército se centran en una única facción, y para sorpresa de nadie, la mayoría de las batallas descritas en ellos se decantan claramente en favor de la facción de dicho libro. Nadie quiere agarrar un libro de ejército de los Lúminez solo para leer cómo los héroes élficos son pateados por megagargantes o convertidos en un mueble por un artesano osiarca. De nuevo, nadie que compre minis quiere sentir que colecciona a un ejército de perdedores. Así, se crea un ciclo de victorias y derrotas, a menudo irrelevantes, y arcos abiertos a la espera de que puedan ser aprovechados para hacer otra venta en el futuro, pero hasta entonces se quedan estancados. ¿Entendéis ahora hasta qué punto el trasfondo se vincula a las ventas? Si no hay nada que vender, simplemente no hay necesidad de darle continuidad a un frente de batalla, sino que se deja en manos de los jugadores, lo cual es lícito, teniendo en cuenta que parte de la diversión de Warhammer 40.000 es su potencial como sandbox para crear historias a través de las colecciones y batallas de los propios jugadores. Pero claro, eso elimina la posibilidad de que exista un final canónico, al menos hasta que Games Workshop decida quitarle el polvo de encima a una línea argumental abandonada. Pero eso es un problema del que hablaremos más tarde. Por otro lado, se podría argumentar que existe otra fuente de información para conocer el trasfondo: las novelas, que se publican casi a un ritmo mensual, pero eso viene con sus propios problemas. Seguro que habéis visto uno de esos vídeos titulados 5 falsos mitos de Warhammer 40.000, que tratan de matizar alguna cosa del trasfondo que sea malentendido a base de memes y simplificaciones. Aquí va un malentendido que seguro que no habéis escuchado antes. Los autores de las novelas y Games Workshop no tienen una comunicación estrecha para enlazar las novelas y el trasfondo. La empresa subsidiaria de Games Workshop para la publicación de las novelas y relatos es Black Library. Esta empresa ha tenido, como cabría esperar, muchos cambios en diversas políticas de gestión y contratación. Para nosotros, lo más importante es que sepáis que paulatinamente se han ido publicando más y más novelas que forman parte de un plan de ventas, lo que aquí hemos llamado novelas comisionadas, que se encargan a un autor por parte de la empresa para acompañar alguna miniatura que sale a la venta. A pesar de esto, y aunque las novelas y el trasfondo comparten universo, la realidad es que la mayoría de novelas son interpretaciones libres, relatos escritos de manera independiente por autores que quieren sacarse un dinero aportando su granito de arena al trasfondo. Sí, estos autores conocen muy bien el trasfondo, a veces incluso son los mismos que trabajan en el estudio, pero el problema con las novelas es que tienen la mala costumbre de permanecer al alcance del público. Aún puedes encontrarlas en las estanterías muchos años después de su publicación, pero el universo del que estaban hablando, al que se refieren, sigue creciendo más y más conforme pasa el tiempo. Y por lo tanto, esto quiere decir que cuanto más pasa el tiempo, más fácil resulta encontrar incoherencias entre los relatos y el trasfondo. Pero la cuestión va mucho más allá.
El problema fundamental de las novelas radica en que éstas derivan directamente del trasfondo publicado en reglamentos, códices y suplementos, no al revés. Esta relación unilateral implica que el trasfondo no puede verse afectado por lo que se publica en una novela, incluso si es una novela que haya sido comisionada, ya que su conflicto suele ser autoconclusivo. El mejor ejemplo de esto es la saga de los fantasmas de Gaunt, porque su autor, Dan Abnett, se inventó una cruzada completamente original, con sus personajes ilustres, planetas y unidades militares. Y como todo ocurre dentro de un microcosmos que no afecta al resto del universo de Warhammer 40.000, puede inventarse cosas de la nada y desarrollar el transcurso del conflicto como le dé la real gana. Volviendo a la relación entre novelas y trasfondo, es verdad que puede ocurrir que los escritores del estudio se vean inspirados por estas novelas para abrir arcos argumentales, pero una novela no puede ser el motor que haga avanzar el trasfondo, porque, como hemos dicho antes, este avanza solo como parte de un plan de ventas preestablecido con unos lanzamientos al mercado de nuevos modelos. Esto implica que las novelas puedan presentar, como mucho, un conflicto de escala relativamente pequeña, porque si alguna presenta un peligro verdaderamente importante, no puede conducir a nada. Las guerras de la plaga, por ejemplo, se narraban en la trilogía de Dark Imperium, acabando con un cliffhanger de que el emperador deseaba volver, lo cual no tiene ninguna importancia si esta información carece de un eco en el juego de las miniaturas. Es otro arco argumental que no tiene peso, especialmente si tenemos en cuenta que las novelas, en general, son productos bastante secundarios para la empresa y reciben una promoción bastante marginal. Pensad, por ejemplo, en las novelas de Bekin y todo lo que se narra sobre el Rey Amarillo. Parece muy importante, pero realmente no tiene importancia si su contenido no pasa a ser parte del catálogo de modelos y, por lo tanto, se convierte en una línea argumental dentro del juego de miniaturas más allá de su propia novela. Puede que algún día decidan sacar una línea de productos inspirada en estos libros, pero no será porque la novela tuviese ningún peso real, sino porque Games Workshop considerará que hay gente dispuesta a comprar algo basado en esa novela para incluirla en su colección o crear su propia narrativa con ellas. Y ya que hemos mencionado esto último, esto diría que es lo más importante, que al fin y al cabo este es un universo lleno de posibilidades, el sandbox perfecto para que los jugadores sientan que sus batallas importan tanto como para transformar una galaxia en llamas. O al menos Warhammer 40.000 es el sandbox perfecto cuando no trata de fingir que es una historia. Cuando Cadia cayó, cuando Abaddon arrojó su fortaleza negra sobre el planeta que había sido su obsesión durante siglos, Games Workshop sentó un precedente muy peligroso. La batalla de Cadia era un arco argumental que llevaba existiendo desde el año 2003, el cual no tuvo continuidad hasta 2017. Esos son 14 años de espera y 4 ediciones de por medio para continuar el trasfondo con una decisión que lanzaba un mensaje de enormes implicaciones. Porque, veréis, queridos seguidores y hermosas seguidoras, en el momento en que le das continuidad a un arco argumental dentro de un wargame, independientemente de las acciones de los jugadores, ese trasfondo deja de ser un sandbox y se convierte en una historia. Y en el caso de Warhammer 40.000, esto implica una crisis de identidad. El motivo es evidente. No puedes presentar un universo de ficción como un sandbox y al mismo tiempo pretender que existe una continuidad que ocurre independientemente del control de los mismos consumidores a los que apelas con el atractivo de crear su propia historia. Al hacer avanzar el trasfondo, Warhammer 40.000 te está diciendo que existe un plan para los eventos venideros y que la participación de los jugadores no se tiene en cuenta, más que para los casos muy específicos en los cuales Games Workshop juega sobre seguro porque hablamos de campañas inconsecuentes. ¿Os acordáis de Orgam? Claro que no. ¿A quién le importa Orgam? Esto es un problema que no existía en el Warhammer 40.000 de antes de 2017, precisamente porque todos asumíamos que el estancamiento era un estado natural de la marca.
pero al avanzarla de esta forma tan contundente, te están dando un mensaje contradictorio, lo cual no nos importaría si al menos lo hicieran bien, pero no es así, porque Games Workshop no se atreve a comprometerse con la idea de tratar a su universo como una historia. Si este fuera el caso, entonces cerrarían los arcos argumentales o al menos los avanzarían progresivamente cada cierto tiempo. No dejarían a personajes o facciones enteras abandonadas como los Inari, o no les darían objetivos que sabemos que es imposible que cumplan, como Bastor. Desde la 8ª edición, la estrategia de Games Workshop ha hecho que cada lanzamiento sea más prometedor porque consiguieron crear la ilusión de que había una idea de dirección a la que querían llevar estos nuevos arcos argumentales, pero después de 7 años y medio, parece que se han vuelto a estancar. Han creado un nuevo status quo en el que solo se atreven a dar pasos tímidos hacia ninguna parte, dejando el trasfondo con un montón de historias inacabadas, mientras venden una ilusión de importancia a las batallas de los jugadores que en realidad es inexistente. Esto es algo que decimos a riesgo de que, en cuestión de meses o años, Games Workshop nos sorprenda a todos, pero mientras que no sean capaces de plantarse y decidir si van a darle cariño a sus líneas argumentales o si van a dejarse de faranduleo y dejar el trasfondo como un montón de escenarios para partidas entre miniaturas, lo cual en nuestra opinión sería lo más honesto, el problema persistirá. Y no, este problema no lo sufren otros wargames. Warmahordes supo darle continuidad a su universo. Malifaux lleva contando una historia lineal desde el comienzo y le ha ido de maravilla. Age of Sigmar ha sabido hacerlo mejor que 40k, así que no hay excusa que valga. Si Warhammer 40.000 pretende hacernos creer que tiene una historia que contar, entonces debe poner mucho más de su parte. De lo contrario, solo sirve como un telón de fondo para vender miniaturas, y el resto no es más que una mentira bien adornada. Mirad, este probablemente sea el vídeo más cínico que hemos hecho. Somos perfectamente conscientes de que la relación con el trasfondo es importante para mucha gente que acaba de descubrir este universo, hasta el punto de que se ha desarrollado una comunidad aparte, con su propio ecosistema, sus propios gurús y sus propios vicios, como por ejemplo plagiar contenido de creadores angloparlantes, ver que webcomic o meme se vuelve viral para hacer contenido tendencioso de él, o quedarse en transmitir las ideas más superficiales que puedas. Por muy condescendiente que suene, es la consecuencia de tratar de imitar a otros creadores de contenido antes de acudir a la fuente por uno mismo y ponerse a leer, que al final se está transmitiendo una versión resumida de otra versión resumida. Ahora, este no es el punto más importante. El punto más importante es que la comunidad de fans que gustan de consumir este metaverso en forma de creadores de contenido que hablan de trasfondo, a menudo caen en el mito autoimpuesto de que dicho trasfondo es el eje sobre el que gira toda esta franquicia. Entonces hay cambios que nos esperan o se encuentran con contradicciones deliberadas y vienen los lloros. Esto vamos a decir que es algo que puede pasar por discurso de gatekeeping, así que vamos a andarnos con pies de plomo. Todos los fans, independientemente de la forma que tienen de participar en la comunidad, son igualmente válidos. Mirad, que por cuestiones logísticas no puedas tener una colección de miniaturas muy extensa o que simplemente no quieras comprar lo que te venden porque no te atrae el modelismo, son cosas por las que nadie debería juzgarte. Nosotros, como fans, no deberíamos estar lanzándonos piedras entre nosotros solo porque alguien tenga más miniaturas o haya leído más o menos libros, y en general ya sabéis cuál es nuestra opinión del elitismo. Sin embargo, en el momento en que entra a valorarse no ya cómo de fan es cada uno, sino qué impacto tienen las diferentes comunidades que forman parte del fandom de Warhammer 40.000, esto hay que hacerlo desde un punto de vista empresarial, y a Games Workshop solo le importa que seas consumidor de miniaturas. Repito, Games Workshop no quiere fans, quiere consumidores, y consumidores de una cosa muy específica. Los videojuegos, los muñecos de Yo-Toy, las novelas y todo lo demás no les importa en absoluto.
Lo que les importa es que seas un consumidor activo de las miniaturas, los cuales, por lo general, y esto os va a sorprender a más de uno, tienen un interés marginal en el trasfondo. Lo creáis o no, el trasfondo de Warhammer 40.000 a menudo es más una curiosidad para quienes compran miniaturas, un añadido aparte al que no se le da tanta importancia precisamente porque el contacto directo con esa faceta puramente consumista hace que de forma implícita el trasfondo se sienta como un mero adorno. Repito esto último para que quede claro de forma más sucinta. A la gente que compra miniaturas, el trasfondo no les importa demasiado por lo general, y para bien o para mal, comunidades de Warhammer 40.000 hay muchas, pero la que mantiene esta franquicia es la de los pintores, los coleccionistas, los jugadores casuales o competitivos y los organizadores de eventos, no los obsesionados con el lore. Por eso, en Warhammer Heroes 2024 tenéis a Sebastián Baldriz, Sebastián Parra Correa y a Sandre Ramos como representantes de la comunidad hispanohablante, por su labor como jueces y organizadores, y no a youtubers por muy grandes que estos sean. ¿Y esto en qué te afecta a ti, querido espectador? ¿Deberías claudicar aquí y ahora solo porque, ya sea por cuestiones geográficas o logísticas, lo tienes difícil para comprar miniaturas y eso te hace menos a ojos de una empresa? ¿Deberías dejar atrás el universo de pesadilla del 41º milenio por nuestro mensaje iconoclasta? No, no deberías. Si la siniestra oscuridad del lejano futuro en el 41 milenio te ha mostrado algo bello, te ha dado a conocer a gente maravillosa, te ha inspirado a escribir tu propio relato, o te ha revelado posibilidades de horror y agonía en los parajes carcomidos por nubes radiactivas que saltan los hornos de la guerra, un lugar donde poder echar a volar tu imaginación y perderte en docenas de historias de masacre y ruina, entonces te invitamos a quedarte. ¿Qué más da que tú no seas gran cosa para Games Workshop? Lo que importa es que este universo sea algo para ti, como lo es para tantos otros, incluyéndonos a nosotros, los creadores de contenido. Warhammer 40.000 es un universo lleno de posibilidades, primero y ante nada. Desde que fue concebido ha sido una invitación para lo que tu propia creatividad puede dar de sí. Quizás el canon lo posea una empresa, pero como dijo Gat Torpe, la nación de canon, en este caso, es una falacia. Este ha sido nuestro mensaje desde hace mucho y es lo que venimos a insistiros hoy. Como sandbox es una mentira. Como historia es mediocre en el mejor de los casos, pero como inspiración es una mina de oro. Así que aquí está nuestra invitación. Haced de este vuestro universo. Cread fanart, escribid fanfics, destruid cada norma no escrita y no respetéis los límites. ¿Quién os lo va a impedir? Nosotros desde luego no. Este es nuestro verdadero mensaje final. El trasfondo no importa, o al menos no le importa a Games Workshop, pero eso no quiere decir que no te pueda importar a ti, por lo que te aporta. Y si te aporta algo, entonces eso es algo maravilloso, y deberías atesorarlo si eso te hace feliz. ¿Qué más da lo que diga Games Workshop? Este trasfondo puede ser de todos. Y si es la única manera que tienes de participar en la comunidad, bienvenida sea. Simplemente no te obsesiones demasiado con ello, ¿de acuerdo? Y dicho esto, el triunvirato ha hablado. Y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!